Bueno, bienvenidos primero a la clase de hoy, ¿sí? La idea es trabajar hoy con la construcción de un menú navegable, ¿sí? Navegable, creo que lo estoy escribiendo bien, menú navegable. Entonces, la idea es construir, ¿sí?, un menú navegable. La activity principal de nuestra aplicación es un menú navegable, ¿está? Es decir, vamos a aprender a crear un menú tipo acordeón, ¿sí? Un menú desplazable, y vamos a crear un menú con dos opciones, ¿sí? Esperen que la letra es muy grande, una, una opción del menú va a ser calculadora, no nos vamos a gastar mucho, calculadora, o sumadora, vamos a ver, sumador, ¿sí? Que va a ser una actividad que lo único que va a hacer es pedir dos números al usuario, sumarlos y mostrar resultados, nada más. Y el otro, un traductor, siguiendo más o menos la idea que tuvimos cuando construyeron el traductor con las activities, ¿sí? Entonces, en esta clase la idea es crear un menú navegable, ¿sí? Van a ver ustedes, cuando generemos un proyecto, ¿sí? O mejor dicho, cuando creemos una activity y digamos a Android Studio que es un menú navegable, nos va a generar un montón de archivos. Por un lado, la clase Java, que es la activity. Por otro lado, nos va a generar varios archivos XML. Uno que va a ser el menú propiamente dicho, después un contenedor para ese menú, ¿ok? Y luego un contenedor principal en donde vamos a ir mostrando las vistas de cada, digamos, de cada actividad a los que nos lleve el menú, ¿sí? Generalmente, cuando tenemos una aplicación con un menú navegable, hay una sola activity, ¿sí? Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿cómo hago para que cuando el usuario elija sumador, por ejemplo, se abra una vista, ¿sí? Se abra una vista con los componentes, los edit text, para que el usuario pueda poner los números, un botón para que cuando haga clic haga el proceso de suma y otro text, ¿cómo le llaman? Text view para que muestre el resultado. ¿Cómo armo eso? ¿Sí? Bueno, las vistas, van a ver acá, que en lugar de estar asociadas o manejadas por activities, van a estar asociadas por fragment, ¿sí? Entonces, básicamente, un fragment es una vista, ¿sí? Es una clase Java acompañada de su vista, un archivo XML, ¿ok? Pero que tiene la particularidad de que se puede inflar dentro de otro contenedor principal, ¿sí? Entonces, básicamente el comportamiento va a ser el siguiente. Cuando el usuario elija sumador, en la misma vista en donde está el menú, me va a aparecer, ¿sí?, en el contenedor principal, el fragment para sumar, ¿sí? Y que cuando cambio de opción, ¿sí?, sale el fragment de sumar y aparece el fragment de traductor, ¿sí? Entonces, mi misión en esta primera parte es construir junto a ustedes este proyecto, ir analizándolo por separado y lograr que el proyecto quede con esas dos opciones, ¿sí? Cuando ustedes generen el proyecto en base a como yo les diga ahora, el menú navegable va a tener más de dos opciones seguramente. Nosotros vamos a retocar para que quede solamente con dos opciones. Y a medida que lo vayamos retocando y vayamos entrando en esos archivitos XML de configuración que me generó automáticamente Android Studio, van a ir descubriendo la estructura del proyecto, ¿sí? Bien. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es tener a la mano Android Studio. Creo que yo lo tengo a la mano. Acá está. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Espero que no me juegue una mala pasada ahora esta nueva versión, como me lo hizo en la primera clase. Entonces, estando en Android Studio, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Pero en este caso, nuestra activity no va a ser, el proyecto no va a tener una empty activity, sino que va a tener una Navigation Drawer View Activity, ¿sí? Vamos a elegir esta opción, Navigation Drawer o menú navegable, ¿sí? View Activity. Vamos a decir siguiente, ¿sí? Yo los voy esperando. Siguiente.
le vamos a poner un nombre a nuestra aplicación. Yo le voy a poner primer menú. Primer menú. Me aseguro que me lo genere en Java, que el SDK mínimo sea el compatible con mi dispositivo. Finalizar. Y dejo que Android Studio genere todo. ¿Sí? Dejo que Android Studio genere todo. Puede tardar un ratito esto. ¿Sí? Así que yo pauso el video para que ustedes... Proyecto desde cero. Ahí está. Bien. Les comentaba que cuando ustedes crearon el proyecto y lo ejecutan, si aparece el error en rojo de librerías duplicadas de Kotlin, ¿sí? Inmediatamente van a vista proyecto, ¿sí? Y abren dentro de app el archivo build.gradle y eliminan estas dos implementaciones, las que yo tengo en la línea 42 y 43, que son dos librerías de Gradle. Fíjense, esperen que... Ahí está, estas dos librerías, ¿sí? La que dice LiData, KTX, que es de Kotlin, y la que dice ViewModel, ¿sí? Entonces, nada, eso ha sido un error de Android Studio cuando generó el proyecto. Las borro, sincronizo y vuelvo a ejecutar, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar. Acá cierro el archivo de build.gradle. Observen que ahí tengo armado el menú. Por defecto, a ver, toco en la hamburguesa y observen, voy a ampliar acá un poquito más. Esto lo podría sacar, pero bueno, ya desanclar, ¿no? Entonces, si voy al menú, observen que tengo tres opciones, ¿sí? El menú tiene un header, un encabezado que dice Android Studio, que tiene un icono, un mail, eso lo podemos cambiar después. Y tiene tres opciones con sus respectivos iconos: Home, Gallery y Slideshow, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Está activada la opción Home, por eso me muestra la vista del home, ¿sí? Se infla un fragment, como mencionábamos recién, que dice this is Home Fragment, ¿no? Si voy al menú y elijo Gallery, observen que se infla el fragment de Gallery. Es decir, que estas tres vistas, estos tres fragments, el único componente que tienen en su vista es un text view, ¿no? Que muestra ese texto. ¿Estamos? Fíjense que voy cambiando y se va inflando, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque la activity principal, ¿sí? La vista principal de esta activity tiene un menú, ¿sí? Tiene un componente menú y tiene un componente contenedor de fragment, ¿sí? En donde cada vez que yo elija una opción del menú, se infla en ese content, en ese contenedor principal, se infla el fragment que corresponda a la vista elegida por el menú, ¿sí? Bien. Vamos primero a analizar esto. ¿Qué es lo que tengo yo en mi proyecto? Me voy a parar, voy a correr esto para aquí y vamos a analizar. Ya estamos en la vista Project, ¿sí? Estamos acá Disculpe, en la vista. profe, ¿puede mostrar una vez más el Will Gradle? ¿Cómo le quedó? Una vez más. Abro acá y desaparecieron las dos líneas que implementaban LiData y ViewModel de Kotlin, ¿sí? Una forma de darme cuenta, Perfecto. si recién están probando esto, es, puede suceder que generó el proyecto y no les agregó esas implementaciones, ¿sí? No les agregó esas dependencias. Si ustedes generaron el proyecto y lo ejecutaron sin ningún problema, tranqui, no hace falta que entren al archivo de build.gradle. Si les generó el problema, ¿sí? Si no compila y mencionan el error, que hay problemas de dependencia, son esos dos dependencias que están provocando conflictos, ¿sí? Profe, yo le De saqué clases las duplicadas. dos dependencias y me sigue saltando el error. Sacaste las dos dependencias tiene que decir sincronizar. Lo ¿Sí? Fíjate Sí, acá sincronicé. en la barrita sí, azul, sí, sí, ya sincronizar. sincronicé. Bien. A ver. Entonces, una vez que estamos en la vista proyecto,
vamos a ir despacio y vamos a ir chequeando. Observen que ustedes tienen, dentro de main, como siempre, tienen una clase, que es la activity principal, llamada main activity, ¿sí? Solo que esta clase tiene algunos componentes más, si bien hace uso del view binding, tiene algunos componentes más, ¿sí? Inclusive un navigation controller, ¿tá? Que es el objeto que va a usar la activity para saber a qué fragment tiene que navegar, ¿no? Para saber la activity principal, de acuerdo a la opción de menú, a qué fragment tienen que navegar, hay otros archivos XML que tienen esa información, ¿sí? Entonces vamos despacito. Observen que esta activity, ¿sí? Está vinculada dentro del layout a la activity main XML, ¿sí? Si hacemos doble clic en el activity main XML, ¿sí? Fíjense, el activity main XML es el que tiene el menú y tiene el menú, que es un navview, se llama el componente, así como tienen un componente botón, un componente text field, por ejemplo, bueno, tienen un componente navview y también tienen un componente que es contenedor principal. Si vamos a modo código, observen que ustedes tienen lo siguiente, ¿sí? Si vamos a modo código, este contenedor, en lugar de ser un constraint layout, es un drawer layout, ¿sí? ¿Qué tiene? Por un lado, ¿sí? Por un lado tiene el componente Navigation View, que es el menú, ¿sí? Y las opciones del menú están en un archivito aparte, en la carpeta menú, ¿ok? En la carpeta menú. Incorpora también, ¿sí? Fíjense que incluye también este contenedor otro componente que es el app bar, ¿sí? La barra de navegación. Ahora, dejando de lado momentáneamente esto, ¿sí? ¿En dónde están escritas las opciones del menú? Las opciones del menú están escritas dentro de res, dentro de recursos, dentro de la carpeta menú, ¿sí? En el archivito activity main drawer. Si abrimos este archivo en modo código, ¿sí? Observen que acá tienen los 3 ítems del menú, ¿sí? Y atención a esto. Atención a esto. Si yo quiero adaptar este menú a lo que queremos hacer en clase, que haya 2 opciones, sumador y traductor, evidentemente lo que voy a hacer es hacer esto. Elimino un ítem, ¿sí? Y digo, bueno, el primer ítem, ¿sí? El primer ítem, el título del primer ítem va a ser sumador. Y le escribo sumador. El título del segundo ítem, ¿sí? Va a ser, o es, mejor dicho, traductor. Y ahí modificamos las 2 opciones del menú. Al menos los títulos de las 2 opciones del menú. Algo que también puedo cambiar son los iconos. Yo podría descargar de la web iconos, ¿sí? Y colocarlos en la carpeta draguable. ¿Estamos? Y de ahí accederlos y seteárselos a la propiedad icon que tengo aquí. Si no, yo puedo hacer un clic en este icono que me eligió por defecto y bueno, no tengo mucha variedad, ¿no? Puedo elegir algún otro icono que tenga disponible en el proyecto, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Lo único ¿Los iconos que tienen que hice ser formato ICO o pueden ser no JPG? pueden ser JPG, pueden ser JPG, ¿sí? Los iconos pueden ser JPG. Ahora bien, lo único que hice yo aquí fue lo siguiente, cambiarle los títulos, ¿sí? Y algo en lo que también tengo que tener cuidado es en el ID que le puse. Fíjense, ¿sí? Que este ítem tiene como ID nav home, ¿sí? Y se lo vamos a cambiar a propósito. Le vamos a poner como prefijo nav, podría ser sumador. Y al otro, ¿sí? A la otra opción del menú, le vamos a poner como prefijo, como ID, nav traductor. Le vamos a cambiar, yo me voy anotando para recordarme después lo que hice. Y ya van a ver por qué.
Estoy tocando las opciones del menú. Este va a ser nav. ¿Tengo que poner sí o sí nav? No es necesario que pongas ese prefijo, ¿no? Este es sumador y este es nav gallery. Ah, muy bien. Y el nav gallery va a ser nav traductor. Perfecto. Bien. Bueno, entiendo que aquí vos tenés las opciones del menú, ¿sí? Entiendo que en este archivito tenés las opciones del menú. Ahora, ¿cómo sabe la activity que cuando usted haga clic en la opción sumador, tiene que inflar el fragment o la vista del fragment sumador? ¿Y cómo sabe cuando hace el traductor? Lo mismo. ¿Sí? ¿En dónde está esa información? Tienen un archivito más, ¿sí? Dentro de res, una carpeta, mejor dicho, tiene la carpeta Navigation, ¿sí? Dentro de la carpeta Navigation tienen el archivito Mobile Navigation, en donde tienen representados, ¿sí? Los tres fragments, las tres vistas, ¿sí? Nav Home, Nav Gallery y Nav Slideshow, ¿sí? Los tres fragments. Ah, profe, pero borramos uno. ¿Cuál borramos? Y pará, tranquilízate. Vamos a ir a modo código, a ver qué tengo acá. ¿Se acuerdan que el que borramos, fui a modo código, el que borramos fue el menú, el ítem de menú, slideshow, ese borramos. ¿Y lo puedo borrar de acá? Sí, lo puedo borrar de acá, ¿sí? Lo borro de aquí, perfecto. Y acá voy a hacer lo siguiente. Fíjense que acá me representa ahora los dos fragments que tengo, uno que sigue llamándose home y el otro que es gallery, ¿no? Pero que yo quiero, ¿sí? Aclarar que el nav home es en realidad sumador. Entonces, es importantísimo que el ID que le pongan acá sea el mismo que usaron en el menú. ¿Estamos? Si ustedes en el menú, a la opción de menú, sumador, le pusieron como ID nav sumador, bueno, acá en el Mobile Navigation, pónganle el mismo ID, ¿ok? Nav, dijimos nav-barra, nav-sumador. Perfecto. Y ya que estoy, le cambio la etiqueta, le cambio el título, ¿sí? Acá espero una string, este es sumador. Perfecto. ¿Sí? Ya van a entender después a qué se refiere la línea 12. Luego, le vamos a cambiar también el ID al segundo. Este, en lugar de ser nav-gallery, va a ser nav-traductor. ¿Sí? Y el título, traductor. Título, traductor. Perfecto. Guardo los cambios, ¿sí? Me aseguro de dejar todo guardado y puedo probar. A ver qué onda. Entonces, lo único que modifiqué acá, todavía no va a funcionar. Me falta tocar algo, acá está. ¿Qué me faltó modificar? ¿Qué me faltó modificar? ¿Se acuerdan que dijimos que el main activity tiene vinculado al activity main, XML, que es el que incluye el componente Navigation View, que es el que tiene el menú? ¿Ok? Ahora, dentro de la activity está la lógica de navegación, ¿sí? La activity tiene un componente, ¿sí? Tiene un componente que es el app-bar configuration. Ese app-bar tiene información acerca de cuáles son los nombres que tienen los fragments a los que va a navegar, ¿sí? Y los fragments a los que vamos a navegar son al fragment cuyo ID es nav-sumador y el otro al que voy a navegar es r.id.nav-traductor. ¿Sí? Entonces, voy a modificar cuando construyo el app-bar configuration que voy a navegar a través de esos dos fragments. ¿Ok? Este objeto
Navigation Controller es el que va a hacer toda la magia, ¿sí? Este objeto, Navigation Controller, es el que va a decir, bueno, a ver, cuando el usuario elija nav sumador, cuando elija la opción sumador, ¿qué fragment tienen que inflar? ¿Sí? Fíjense que acá me dice, en el navigation, ¿sí?, que el fragment que tiene que inflar es el que se llama fragment home, ¿sí?, que me generó automáticamente. ¿Qué es el fragment home? Es un XML, una vista, que solamente tiene un text view, ¿sí?, que solamente tiene un text view, que ya lo vamos a ver a eso, que dice, this is fragment home, ¿no? Fragment home, bien digo. ¿Está? Entonces, sintetizando, lo único que hice en el add bar configuration es modificar y puse los ID de los fragments a los que quiero navegar. ¿Qué ID son estos? Los que puse en el menú navegable, ¿sí?, en este archivito, Activity Main Drawer, puse ese ID, que es el mismo que tiene el Mobile Navigation para saber qué fragment tienen asociados, ¿sí?, esos ID. Bien. Ahora debería estar en condiciones de probar. A ver, crucen los dedos. Compilando. No hizo nada. Ahí, se cerró. Borrar caché. Miren que tengo un problemita. Acá logramos. Bien. Traté de ejecutar, hubo un error. Algo que me olvidé es lo siguiente. En el Mobile Navigation, nosotros tenemos información acerca de cuáles son los dos fragments que voy a inflar de acuerdo a la opción que elija en el menú, ¿no? Les cambiamos el ID a los fragments, si bien no les cambiamos los nombres, les cambiamos el ID por nav sumador y nav traductor. Pero, ¿sí?, este componente, este contenedor navigation, tiene una propiedad que es start destination, ¿no? En donde yo digo, bueno, de estos fragments que vos tenés, a los que les pusiste como ID nav sumador y nav traductor, ¿cuál querés que sea el principal? ¿Desde dónde querés que arranque? ¿Sí? Y me quedó puesto acá el nav home, y no tengo ningún fragment cuyo ID esté identificado como nav home, ¿sí? Entonces digo, bueno, no, que arranque con el que tengo, que es nav sumador, que este sea el principal, ¿ok? Eso me había olvidado, me había faltado modificar. A ver ahí. Ahí está, ahí me armó el menú. En el que vuelvo acá. Bueno, voy a cerrar estas pestañas para que vayamos viendo. Cuando se ejecutó la activity, ¿no?, inició esto, ¿sí? El activity levantó la vista que está en el archivo activity main, ¿no? Este activity main, como ustedes habían visto, tiene, ¿no?, tiene el componente menú navegable y tiene un content main, un contenedor principal. Entonces, cuando elijo una opción del menú, fíjense que acá cambiaron, si elijo traductor, fíjense que infla un fragment, ¿sí?, que va a ser la vista del traductor, ¿sí? Cuando elijo sumador, infla el fragment, que va a ser la vista del sumador. Pero, ¿qué pasa cuando hago esto? Cuando yo elijo una opción del menú, ¿ok?, entra en juego este archivito, el Mobile Navigation. El Mobile Navigation dice, bueno, cuando eligió del menú sumador, la información que yo tengo acá es que tiene que inflar, ¿sí?, esta vista. El fragment tiene que inflar un fragment recuerden que es una clase. Fíjense que acá me dice, mirá, el fragment ese está guardado dentro de este paquete, dentro de UI, dentro de Gallery, y se llama Gallery Fragment, ¿sí? Y la vista asociada a ese fragment está en la carpeta layout y se llama fragment-gallery. Entonces cuando me generó el proyecto,
me creó estos paquetes. UI, ¿sí? Dentro de UI, fíjense, acá dice que ejecuta el fragment gallery, que está dentro de este paquete gallery. Fíjense, dentro de gallery tienen gallery fragment, y me generó su propio view model, ¿no? Pero si voy a fragment gallery, si abro este fragment, es como si fuese una activity, ¿ok? Es como si fuese una activity. Tiene asociado una vista, y voy a, en el fragment, poner una única actividad, una única tarea. Solo que en el fragment, el método, ¿sí?, que tiene como constructor, en donde vincula el fragment con la vista, no se llama onCreate, sino que se llama onCreateView, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, es en este método en donde crea el viewModel, ¿sí?, hace el binding y, es inglés mío, y setea cuál es la vista principal, ¿sí?, que ya vamos a ir en detalle. ¿Está? ¿Y cuál es la vista principal? La vista principal es la que tengo en layout y se llama fragment-gallery, que es la que tiene ese text view, ¿sí?, que lo único que contiene ese text view, de modo código acá, es la leyenda esta, this is gallery fragment. Pero ¿en dónde lo cambia? Porque acá no tiene la propiedad text, ¿sí? ¿Y de dónde lo debe estar cambiando al texto cuando se infla el fragment? ¿A dónde podría chequear? A ver, yo sé que cuando elijo la opción traductor, ¿sí?, se ejecuta este gallery fragment que tiene esta vista asociada, fragment gallery, ¿no? Entonces, ¿dónde podría chequear a ver si dónde se setea el texto? Porque yo abrí el archivo XML, tengo el text view, pero en ningún momento tengo la propiedad text que tenga este texto. This is gallery En fragment. el viewModel, profe. En el gallery fragment. Eso. Una es, me fijo en gallery fragment, ¿sí? A ver si, fíjense que acá accede al text view, ¿sí? Accede al text view, pero acá no le está seteando el texto, ¿sí? Evidentemente lo debe estar haciendo en el viewModel, ¿sí? Evidentemente lo hace acá en el viewModel, ¿ven? This is gallery fragment. ¿Estamos? Si vuelvo al gallery fragment, acá tengo el observer de ese text, ¿sí? Tengo el observer, lo llama de una forma un poquito diferente. Fíjense que acá usa notación funcional para setearle el texto, ¿sí? Al text view, miren, un camino rápido. Le puedo setear lo que me devuelve, ¿sí?, el método onChain, ¿sí? Esta es notación funcional. Yo sé que de este lado va, ¿se acuerdan la referencia del contexto? Y de este otro lado, ¿qué va? Y de este lado va, ¿se acuerdan? El observer, ¿sí? Y el observer que tiene un método onChain. ¿Y el método onChain qué tiene? Un método que me devuelve el texto, ¿sí? Y al texto me lo va a devolver, en este caso, con la variable setText, ¿sí? Del textView, dice, yo le seteo, del textView, invoco el método setText. Y Android va a generar todo lo demás, ¿no? ¿Qué cosa todo lo demás? Y es como que me crea el onChain en donde el texto que recibe se lo setea, invoca del textView el setText, hace todo. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer a pulmón y despacito, como para ir entendiendo, ¿sí? Como para ir entendiendo. Lo importante es lo siguiente. Me generó automáticamente el paquete UI con 3 subpaquetes, de los cuales yo sé que este fragment, slideshow, no se va a ejecutar nunca. ¿Por qué? Porque yo lo saqué del menú y lo saqué del Mobile Navigation, ¿sí? Por lo tanto, podría tranquilamente eliminar este paquete completo, ¿sí? Hacer un clic secundario, delete, pumba, y no debería haber ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es solamente crear la vista del sumador, ¿sí? Solamente quiero crear la vista del sumador. Y quiero que la vista del sumador, la vamos a hacer lo más sencilla posible, ¿no? Vamos a hacer que la vista del sumador tenga
la vista del fragment sumador, tenga solamente 2 edit text, ¿sí? Un botón sumar y un text view para que aparezca el resultado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando el usuario haga clic en el botón sumar, llame del viewModel al método que tome esos 2 datos que están en estos text view, en estos edit text, perdón, lo sume y se lo setee a este componente. La pregunta es, ¿a dónde voy para armar esta vista? ¿Mm? Al fragment Al, home. al Al layout fragment, del fragment home. al fragment home, ¿sí? Si yo digo, pucha, pero no me voy a guiar, ¿le puedo cambiar los nombres acá al paquete que no se llame home, se llame sumador? ¿Le puedo cambiar el nombre a la clase para que no se llame home fragment? Se llame, sí, podés cambiarle los nombres, ¿sí? Si no, los dejás así como están, porque total esto no te afecta, ¿sí? No es visual esto. Bien, sabemos que podemos cambiarlo y sabemos que para nosotros este home fragment va a ser el sumador y el gallery fragment va a ser el traductor, ¿sí? Sabemos eso. Entonces, para ir un poquito más rápido, como bien dijeron ustedes, abro el fragment home y acá es en donde me voy a poner a diseñar la vista, ¿sí? Ahí vamos a agregar esos componentes, vamos a sacar este text view. Fíjense que por defecto este fragment tiene como contenedor, ¿sí? Este XML tiene como contenedor un constraint layout, es una vista común y corriente, como si fuese una vista para una activity, ¿sí? O sea que no tiene nada nuevo, ¿ok? Entonces en text, plain text, y puedo acomodar un poquito. Ya no me voy a gastar mucho, lo vamos a anclar acá, acá, y arriba, un poquito más abajo, después pongo el otro, pumba, ahí, un poquito más separado. Total, después lo voy a poner a match parent, el ancho, ¿sí? Y debajo el botón, botones, botón sumar, y que quede centrado. Ahí podría ir al costado. Bueno. Y abajo el text, view de resultado. Ahí, y ahí podría andar. En las propiedades, quizás no estoy usándolo de la mejor manera al IDE, pero bueno. Entonces, a el ancho, el match parent, está a el ancho, match parent, perfecto, y al text view de abajo, también el ancho, match parent. ¿Ves? Match parent, perfecto. A edit text le vamos a cambiar el nombre, edit text, pues, número 1, le vamos a cambiar el ID, perdón. A este otro edit text, segundo, edit text número 2, con el nombre que ustedes quieran, refactorizo. El botón se puede llamar BT sumar. Y text view resultado. Bien. Acá a los edit text no les gusta el alto que les da por defecto, ¿sí? Wrap content, le vamos a poner 52 dp, un poquito más alto, y a este otro lo mismo. El alto, 52 dp. Perfecto, hermoso. Ya tengo la vista armada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, tranquilamente me podría ir al viewModel, ¿sí? Yo los espero un ratito a que terminen de armar la vista, ¿les parece? Bueno, tenemos la vista armada.
Vamos ahora a nuestro view model, ¿sí? Fíjense que en el view model me abstraigo de la vista y básicamente la tarea del view model va a ser ¿qué cosa? Y la tarea del view model va a ser recibir dos números, ¿sí? O dos strings, convertirlos a números, sumarlos y devolver un resultado a la vista. Por lo tanto, si yo pretendo devolver un resultado a la vista, si pretendo devolver un resultado a la vista, va a haber un mutable, ¿no? Del lado del view model. Entonces me voy a mi home view model, ¿sí? Fíjense acá lo siguiente. Acá, el view model en lugar de extender de Android view model, extiende de view model, ¿sí? Esto lo puedo cambiar, puedo decir, no, que extienda de Android view model, ¿no? Eso lo puedo hacer tranquilamente. Lo puedo hacer tranquilamente. Si no, lo dejo así como está, que extienda desde view model. Va a haber un mutable, perfecto, pero el mutable mío va a ser de tipo entero, o de sumador, qué sé yo, de tipo doble, para que sume cualquier tipo de número. Y le vamos a poner mutable resultado. Maravilloso. Que no le gustó. Eh, mm, mm, mm. Bien. Hay algo que estoy haciendo mal, que no me doy cuenta. Porque le cambiamos la variable. Sí, pero Cambiando el finally, profe. el constructor, Y si esto se lo vamos a saca sacar de el acá. final, se Porque no arregla. lo inicialicé. Ahí está. Ahí lo borro acá. Claro, al ser final, bueno, de paso cañazo. Al ser final es una constante. Entonces lo que me dice, che, o lo inicializás acá o lo inicializás en el constructor. ¿Sí? Eso me estaba diciendo. Vamos a sacar el file. Porque en este caso, vamos, en realidad lo que es constante es la referencia al mutable. ¿Sí? Lo que voy a cambiar adentro es el valor, el dato por referencia. Así que eso puedo cambiarlo tranquilamente. Entonces, si tengo un mutable, ¿sí? Voy a tener un get de ese mutable que va a devolver doble, ¿sí? Y básicamente, como yo no lo inicializo, acá voy a hacer la rutina que estamos acostumbrados, ¿no? En donde decimos, che, si mutable resultado es igual a null, ¿sí? Ahí me debe estar odiando, no me acuerdo quién me preguntó ayer, che, pero no lo puedo inicializar, sí, lo podés inicializar en el constructor. Entonces acá yo, si es, entonces, el mutable resultado es igual a new, mutable y data, y retorno resultado. Mutable resultado. Perfecto. Bueno, ya tengo mi mutable y tengo el get de ese mutable que ya que estamos, le vamos a poner de nombre get mutable resultado. Ahí está, para que sea acorde. Bien. No me obliga a un constructor porque yo no estoy extendiendo de Android ViewModel, ¿sí? Estoy extendiendo de ViewModel nada más. Bueno, y acá vamos a tener el método. Es un método público, no retorna nada, sumar, se puede llamar, y voy a decir, bueno, que espere de la vista dos strings. Es más fácil que me devuelva los strings de allá, ¿sí? Dos strings. Número 1 y otro string, número 2. Perfecto. Acá lo que voy a hacer es parsearlos, pero será posible. Acá lo que voy a hacer es parsearlo, entonces tranquilamente en una variable doble, n1, un gasto de variables, bueno, acá, doble punto parse doble, número 1, y doble. Lo estoy haciendo así, podría haberlo hecho en una sola línea, pero bueno, yo para que se vaya entendiendo. nr2. No estoy haciendo nada que ustedes no conozcan. Bien, una vez que tengo esto, voy a decir, qué sé yo, una variable doble, res, guardo n1 más n2. Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me está faltando? Setearle al resultado. El valor. Son mutables, setearle el resultado. Exacto. Si no, la vista nunca se va a enterar. Entonces, el mutable resultado, punto, setValue, y le paso res. Perfecto. Entonces, hasta acá tengo construido mi ViewModel. ¿Listo? Dos patadas, ya lo construimos. Genial. Tenemos
nuestro view model construido. Nos vamos a la vista. Y acá nos vamos a detener un poquito en la vista. Cuando vamos a la vista, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Bueno, hace el view binding, ¿sí? De fragment home binding. El método que se va a ejecutar cuando se construya el fragment, ¿sí? En lugar de ser el onCreate, como tienen las activities, tengo un onCreateView. Y este método devuelve un view, ¿sí? ¿Qué view devuelve? Y devuelve el fragment ya con los datos seteados, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Fíjense que acá construye el viewModel, ¿sí? Yo podría seguir diciendo, como lo veníamos haciendo, por las dudas que lo necesite, tener la variable del viewModel afuera, como atributo. Home, viewModel, ¿sí? Home viewModel o mi viewModel. Están acostumbrados a mi viewModel, ¿sí? Y entonces, en el onCreate, directamente le digo, mi viewModel es igual a... Y fíjense cómo construye acá el viewModel. Otra forma de hacerlo, ¿sí? ¿Cómo lo construye? Hace un new de viewModel provider, pasa referencia del contexto, ¿sí? Punto, get, y pone directamente la clase del viewModel, ¿sí? Un poco más sencillo eso. Ahora, crea hace el view binding, igual que como lo hacíamos con la activity, ¿no? Usando la clase del modelo del binding. Si estoy en la clase home fragment, bueno, voy a tener al revés. Fragment home binding. Invoco el método inflate, ¿sí? Paso al inflater, que recibe por parámetro el onCreateView. Esa es una diferencia. El contenedor, ¿sí? Que también el contenedor, contenedor, también es el que recibe por parámetro el método onCreateView, ¿sí? Y es falso en el attach to parent. Luego, ¿qué hago? En lugar de usar el método setContentView, ¿sí? Lo que hago es lo siguiente. Yo acá no tengo el método setContentView. Lo que hago es, del binding, recupero el root. ¿Qué es el root? El root es toda esta vista. Toda esta vista es el root, ¿sí? Toda esta vista. Y toda esta vista es un view, ¿sí? Me recupero el contenedor con todo lo que tiene adentro. Tanto los componentes como los contenedores, habíamos visto al comienzo, son view, ¿ok? Entonces lo que estoy recuperando acá es el constraint layout con todo lo que tiene adentro, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Ese contenedor, ¿sí? Tiene una serie de edttext, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahí está. Hasta ahí prácticamente como lo veníamos haciendo, ¿sí? Solo que acá en lugar de llamar al método setContentView, esa vista que recupero la retorno, ¿sí? Esa vista que recupero la retorno. Bueno, pero ahora lo que quiero hacer es ponerle el observer al viewModel. Entonces le puedo poner acá, mi viewModel, punto, ¿sí? El observer no al viewModel, sino al mutable que tiene el viewModel. Para acceder al mutable tengo el método get, mutable resultado. Punto, invoco el método observer, el método observe espera, ¿sí? Referencia del contexto y luego un observador, ¿sí? La referencia del contexto, ¿sí? Si estoy en una activity, ¿sí? Yo podría poner el nombre de la activity.this y tengo, o get application context y tengo referencia del contexto. En el caso de un fragment, para obtener la referencia del contexto, ¿sí? Uso este método, getViewLifeCycleOwner, ¿sí? Ese método, ¿ah? Que tiene, fíjense, no dice contexto, dice LifeCycleOwner, no dice context. Bueno, básicamente este sería una especialización de contexto. ¿Qué información va a tener? Y puntualmente es, este fragment, ¿en qué activity se está mostrando? ¿Sí? Desde la vista de qué activity se está mostrando. Che, la activity en donde se va a mostrar este fragment, ¿está activa? ¿Sí? ¿Está pausada? ¿Ah? Esa información tiene. Y luego el observador. New observer, ¿sí? Pumba. Y fíjense que acá tengo el onChain, ¿sí? ¿Qué pretendo hacer acá en el onChain? Y bueno, setear
ese resultado, ¿en dónde? Y setearlo en el text view resultado. Setearlo aquí, en ese text view. Entonces, lo que voy a hacer acá es directamente binding, punto, voy a acceder al text view resultado, punto, invoco el método setText, ¿sí? Y acá me devuelve este doble como wrapper, ¿no? Entonces acá puedo decirle a doble punto toString, ¿no? Que lo setea string. Ahí está. Genial. Bien. Perfecto. Pero esto, ¿cuándo se va a llamar? Yo ya ahí puse el observador. ¿Cuándo va a reaccionar esto? Y va a reaccionar cuando alguien llame, ¿sí? Desde el fragment ese al método sumar, pasando los dos números que quiero sumar. Ah, bueno, entonces, después de haber puesto los observadores, ¿sí? Vamos a llamar nuestro viewModel el método sumar. Y le tengo que pasar los dos strings que están guardados ¿en dónde? En estos edittext, ¿sí? En el edittext número 1 y en el edittext número 2. Bueno, y acá también, perdón, acá en el home, acá también me voy a valer del binding, ¿no? Puedo poner así. Binding, punto. Quiero acceder al edittext número 1, punto, getText, pero ¿qué pasa acá? El getText no me devuelve un string, me devuelve un editable, ¿sí? Ah, bueno, dámelo como string, tu string. Ahora el otro. Binding, punto. Edittext número 2, punto. GetText, punto, toString. Pum. Y ahí estaría. ¿Sí? Entonces, estas son las modificaciones que hicimos dentro de nuestro fragment home para nuestra clase sumador, ¿no? Ahí. Y fíjense, algo que también agrega es lo siguiente. Me dice, mira, sobrescribe el método onDestroy, en este caso, como es un fragment, el onDestroyView, haciendo lo siguiente, que cuando se destruya el fragment, ¿sí? Desvincule el binding, lo anule, ¿ven? Toma como precaución eso. Yo podría hacer lo mismo en una activity, ¿no? El onDestroy de la activity, anular el binding. Eso también es una buena práctica. Bueno, si probamos esto, probamos esto, ejecutando. Algo está gustando. Que no le está gustando. Ah. Mire. Algo en la lógica que está malísimamente mal. Del fragment. A ver si se dan cuenta. El observer, la posición del observer. No, sino que, fíjense, yo estoy llamando al método sumar, ni bien se muestra el fragment, y no hay números, no cargué nada, ¿sí? Están vacíos, No hay entonces valor. cuando los intenta parsear, de error. O sea que esta acción de llamar al método sumar, la tiene que hacer, claro, cuando hagan clic en el botón, ¿sí? Entonces lo que me está faltando es el listener del botón. Esto, esto, lo voy a cortar, se tiene que ejecutar cuando le pongo un listener al botón. Entonces, después de poner el observer, vamos al binding, punto, al botón sumar, punto, le vamos a setear el listener, set onClickListener, ¿sí? Espera acá un objeto de tipo onClickListener, y en el onClick, ahí le digo, cuando hagan clic en el botón sumar, bueno, sí, ahí, tomar los dos strings, mandarlos al viewModel, ¿sí? Y hacer el cálculo. Ahí está. Y daba error de entrada, y bien ejecutaba la aplicación, ¿por qué? Porque el fragment principal es este home, el del sumador. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que ni bien se ejecuta, ¿sí? Aparece el fragment de sumador. Si voy al menú traductor, infla el fragment traductor, que todavía no lo armamos. Voy al sumador, ahí está. Bueno, esto podría haber sido, en lugar de text, podría haber sido hints, ¿no? Acá, 123. Profe, una consulta. ¿Está mal que la función devuelva un string?
ya convertido. Entonces ahí nos evitamos que pase el error. No, ¿sabés dónde está el error? No es porque devuelve un número, devuelve un doble, sino que el error está, bueno, ahí apareció el resultado muy chiquitito. El error está porque me permite a mí, es porque pasó a hacer esto, mira. Es como que se llamó la acción sumar y el mismo error se produce si yo en estos edit text no pongo números. ¿Ven? Ahí se cierra la aplicación. Y cuando parsea, ahí se produce el error. Podría yo, del lado del viewModel, chequear, ¿sí? De que si se produce la number format exception, muestre un TOAS y no corte la aplicación, ¿sí? También podría en el fragment home, acá en estos edit text, Que sean números. Números claro, decimales, por ejemplo. ¿sí? Limitarlo por ahí a que sean números. ¿Sí? En el edit text número 1, acá le puedo poner, en lugar de text, hint, y ingrese un número, y en el input type, acá en lugar de coso, un number, decimal number, y en el otro edit text lo mismo, input type, ¿verdad? Entonces me activa el teclado numérico, ¿sí? No es garantía, pero bueno. Y acá, ingrese un número. No soy muy bueno para las vistas, quizás. Entonces, ¿para qué pones esto? Bueno, qué sé yo. En lugar de text hint, saco la barra, ahí ejecuto. Ahí está, entonces, número 12 se borra, ¿ven? Fíjense que ya me activa el teclado numérico. Prevengo con eso, chicos, que el usuario no ingrese otra cosa que no sean números, pero no prevengo que el usuario que no ponga nada ahí. ¿Sí? ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir. Podría acá en el viewModel, por ejemplo, ¿sí? Encerrar esto. El error se produce cuando hace el parseo. Con el try. Eso con un try-catch, ¿verdad? Sí, lo correcto sería usando expresiones regulares, ¿no? Con un matcher y un pattern, ¿sí? Lo más rápido acá es también sino con un catch. Si uso pattern o matcher, uso un if, ¿sí? Acá se va a producir la excepción, pero no se va a romper el programa porque la voy a capturar. Y acá podría poner un toast, ¿no? Un toast. ¿Mm? No, si no le uso un if y controlo la Mirá. cantidad de dígitos que ingresaron. Mirá el inconveniente. Bueno, mirá qué bueno que salió esto. Quiero mostrar el TOAS acá, ¿sí? Quiero mostrar el TOAS. Para el TOAS necesito referencia del contexto, ¿sí? Y fíjense que por cómo creamos el viewModel nosotros, no tenemos referencia del contexto acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces podría pensar en una alternativa de, no sé, un mutable de tipo string, ¿sí? Con el mensaje de error y cacharlo del otro lado, ¿no? ¿Me siguen? Podría pensarlo de esa manera, o digo, bueno, que sea un Android, un Android viewModel, ¿sí? Entonces tengo referencia del contexto y desde acá puedo mostrar el TOAS, si quiero, ¿ok? Android viewModel, pumba, acá, Android viewModel, creo un constructor, bien, me creo referencia del contexto. Context igual application context, pumba. Y entonces ahora acá en el catch no tengo inconveniente de poner todas, punto, todos, mi text, contexto, texto, coma, el mensaje,
Usted debe ingresar solo números, coma, la duración, y no me olvido el show, si no nunca va a aparecer. Bien. ¿Me muestra un segundo el home fragment? Ahora me voy al home fragment. Ahí estoy. Listo, profe, gracias. Un A poco ver más si abajo, como está. profe. Ahí está el centro en clic. Quería ver eso. Vamos a ver si ejecutando, así como está instanciado el ViewModel, me funciona. A ver si intento sumar. Ah, no le cambié nunca el texto al botón. Sí, fíjense. Hago un clic en sumar y aparece el mensaje. Usted debe ingresar solo. Nunca le cambié el texto al botón para que diga sumar. ¿Puedes mostrar, profe, el view model? Home view model. Sí. Ahí muestro el mismo. Y yo grabo. Bien, vamos a ver. Acá Alberto, él armó el fragment de la vista del fragment del traductor y bueno, y creó la lógica, ¿no? Comente Sí, nomás Alberto. Bueno, hice una. Se escucha, ¿no? Ahí, sí. ¿Sí? Palabra en español, que es un edit text, un botón traducir y un text view que está acá abajo, que le puse TV traducción. Bueno, en el Gallery Fragment está el botón, el binding del botón traducir, que lo que hace es llamar a traducir y pasa desde el binding el texto de la palabra, del edit text palabra. Eso va a parar al Gallery View Model, que acá, bueno, hice un comentario de buscar en una lista y dar la palabra traducida. En este caso puse un string, pero esto es lo mismo que ya hicimos en el otro práctico, que sería buscar en una lista, ver si la palabra está y enviar la palabra. Y bueno, lo seteo en la variable mutable, en mResultado, y el observador acá dice que cuando cambie esa palabra, lo muestro en TV traducción. Que TV traducción, si volvemos al XML, es este de acá abajo. Está silenciado, profe. Está silenciado. No, que ibas más rápido vos hablando que la vista que ibas mostrando. Ah, perdón, perdón. La internet no ayuda. Ahí está. Pero sí, se A entendió ver, que tenías el observer en el fragment de sí, ese traducir que lo setea. Está bien. ahí le damos sumador, traductor. Obviamente la palabra que va a poner es la misma, ¿no? Pero bueno, no importa. La idea es traducir y ahí está el resultado, que es la palabra que devolvió, house. Cualquier palabra que pongas, en ese caso, devuelve siempre Claro, va a devolver por esto, ¿no? Por esto acá abajo, tal cual. por esta línea de código, que sería una búsqueda en una lista y devolver la palabra traducida. En ese caso, como para probar, pusiste una palabra estática. Ujú. Bien, exactamente. Perfecto. Sería Perfecto. muy bien. Bien. Bueno, muy bien.